El Ministerio de Enseñanza Bíblica Mundo de Fe presenta al pastor Diomedes Ramos con un mensaje que te guiará en la vida cristiana, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuchemos. Ok, segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo 38, empezamos. Dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabaza silvestre, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Diga, no sabía lo que era. Eso es muy clave. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esta olla, y no la pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en ella. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos, y comieron, y les sobró. Dígalo. Conforme a la palabra de Jehová. Aquí sucedió algo sobrenatural, no conforme al entendimiento del que estaba diciendo esto no alcanza, sino conforme a seguir una palabra de Dios. Y la palabra de Dios rompió el entendimiento y produjo un milagro sobrenatural. Ok, ese no es mi punto, pero quería compartírselo porque vamos a hablar de cuando entiendes o cuando entiendo. Dice la escritura que en esa época, ese momento específico de la vida del profeta Eliseo y de la vida de unos profetas que estaban con él, estaba sucediendo algo. Lo que estaba sucediendo es que había un grande hambre, dice, en la tierra. Ni siquiera dice que había hambre, sino que había grande hambre. Señores, una cosa que diga, hay hambre. Pero cuando dice hay un gran hambre, significa que la cosa está más que crítica. Significa que la situación es extrema. Pues bien, esa gente estaba viviendo en esa época, estaba viviendo esa situación. Lo que podemos interpretar nosotros de que estaban viviendo una gran crisis. Lo que estaban viviendo no era simple, lo que estaban viviendo no era sencillo, era una gran crisis. Y la crisis, amigos míos, era económica. La crisis era de alimento, la crisis era de comida. ¿Y qué hizo Dios cuando había crisis económica? Dios vino e intervino para cambiar esa crisis. Lo que les quiero decir es que esto nos muestra a nosotros el interés que Dios tiene por revertir y cambiar situaciones de crisis en nuestras vidas, ya sean económicas o de cualquier tipo. Cuando hay una crisis, Dios no se queda con los brazos cruzados. Cuando hay una crisis, Dios activa una intervención de Él sobrenatural, para que la crisis cambie. Porque si algo dice la palabra que puede suceder y que sucede, es que los valles se pueden cambiar en fuentes de bendición. Los valles de lágrimas se pueden cambiar en fuentes de bendición. La Biblia dice también: a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. O sea, ¿de qué te estoy hablando? Ya me van con lo mismo. Ese es el problema, que cuando tú dices siempre lo mismo, significa que tú no has practicado y no te ha funcionado. Lo que te quiero decir es
que según la Escritura cualquier situación se puede revertir. Ahora, la Escritura nos dice varias cosas que nos van a revelar lo que sucede cuando alguien entiende. Este era un tiempo de crisis, pero era un tiempo en que señala el interés de Dios por la situación de la gente que está en crisis. ¿Usted me está siguiendo? Ahora la Escritura dice otra cosa. Dice que los hijos de los profetas estaban con él. Ahora, no solo la situación estaba afectando a un grupo de gente, sino que también a los hijos de los profetas, a la gente que ministraba, a la gente de Dios, también la estaba afectando. Hay algo que la gente no entiende, y es que todos aquellos que ministramos la palabra de Dios somos de carne y hueso, que tenemos que pagar comida igual. No estoy diciendo eso para que me den nada, sencillamente para que usted entienda que tenemos que a veces nos enfermamos, que igual tenemos hijos como los suyos, que igual molestan como molestan los suyos, que tienen sus problemas como tienen problemas los suyos. ¿Usted me está siguiendo? Y la gente no entiende esa parte. No estoy hablando aquí para justificarme de nada ni con nadie, pero quiero decirte algo. Todas las situaciones que afectan al mundo le afectan también a los hombres de Dios y a los hijos de Dios. Si a ti te suben la comida, a mí también me la sube. ¿Aló? ¿Usted me está escuchando? ¿Aló? Ahora, ¿qué te quiero decir con esto? De que había una situación que no solo estaba afectando a los de afuera, sino que estaba afectando a los de adentro. La gente no quiere pasar por esto, pero todo, como tú estás en el mundo, lo mismo que le pasa al mundo, hermano, lo vas a tener que afrontar tú y lo vas a tener que pasar tú. Entonces que no, yo soy hijo de Dios, a mí no me corten la luz. Si no la pagas, te la corta. ¿Aló? Tienes carro y vas de la bomba de gasolina. Yo soy hijo de Dios, aquí está, soy hijo de Dios, tengo credencial de mundo de fe, así que déme la gasolina gratis. Sin vergüenza, eso no va a pasar. ¿Qué te quiero decir? Tú te ríes, algunos están bravos conmigo, yo veo todo aquí. Pero lo que te quiero decir es lo siguiente: de que las mismas situaciones que acontecen a la gente en el mundo, como llamamos nosotros, son las mismas que nos acontecen a nosotros. Cuando el país entra en crisis, todo el mundo entra en crisis, hermano. Solo que hay una diferencia y se establece una diferencia por la palabra. Algunos me dicen, sí, eso es verdad, porque les ha pasado. Ahora, teniendo eso bien claro, yo quiero continuar adelante. Hoy yo no he empezado a desarrollar el mensaje. Dice la Escritura entonces que no solo Dios se interesó en la situación que estaban viviendo, sino que estaba pasando algo que a todos le estaba afectando la misma cosa. La otra cosa que sucede aquí es lo siguiente, lo que yo aquí empiezo verdaderamente a predicar. Cuando el profeta llega por mandato de Dios y por intervención divina, él llega a cambiar y a revertir la circunstancia, la situación que todo el mundo está viviendo. Usted me está escuchando. Usted vaya por toda la Biblia, y sobre todo en el Antiguo Testamento, y Dios siempre usó a alguien para cambiar la situación que su pueblo estaba viviendo. Ahí vamos. La Escritura dice que estando en esta situación, Dios manda al profeta. Y una de las cosas que dice el profeta, estamos hablando de Eliseos, a uno de los criados, al criado que estaba con él, fue lo siguiente: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Ahora, lo que está señalando la Escritura acá es que cuando hubo esta crisis, Eliseos no le dijo al criado, mira, ponte una ollita chiquita allí, porque la cosa está maluca, porque la cosa está difícil. Y cuando las cosas están difíciles, cuando la economía está difícil, cuando la cosa está en crisis, es mejor no pensar en grande. ¿Usted cree que el profeta le estaba diciendo eso a él? El profeta le dijo, en medio de la crisis hay que hacer cosas grandes.
¿Usted me está escuchando? Aló. Gente dice, lo natural dice, el que no entiende dice, en la crisis, cuando todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene dificultad, y yo también, nunca pensaré en hacer algo grande. Viene el profeta y le dijo, la olla que tiene que poner no es una olla pequeña, es una olla grande. Y yo vine para decirle a usted que no importa en qué momento de su vida esté viviendo, no piense en pequeño, piense en grande. ¿Para qué yo voy a pensar en negocio ahora? Ahora es cuando tiene que pensar. Para que no tiene carro, ¿para qué va a pensar en carro ahora? Bueno, ahora que tiene que pensar. ¿Usted me está escuchando? Y que no tiene que hacer ahora, pues ¿cómo va a pensar eso? Mira que la cosa está difícil. Ya no le presta a nadie. ¿Aló? Y el profeta le dijo, la olla que tienes que poner es una olla grande. En medio de tu crisis, piensa en grande. En medio de la dificultad, piense en grande. ¿Usted me está escuchando? ¿Aló? El profeta le dijo, ¿sabes qué? Ahora ves y búscate una hierba. Y mire, no le mandó a buscar carne, porque carne no había. Lo mandó a buscar carne, sopita de verdura, sancocho de verdura, porque la olla era grande. ¿Usted me está escuchando? Dice la escritura que mientras buscaban, el criado estaba buscando las hierbas, se encontró con una hierba como una parra monte en un monte, y sin darse cuenta la arrancó, la cortó, se la puso en la falda y la trajo y la cortó y la metió en la olla. Dice la escritura, por eso te dije que era clave, sin saber lo que era. El hombre metió en la olla algo que él no sabía que era. El hombre metió en su olla grande, en su visión grande, en su proyecto grande. Eso significa la olla en esta mañana. Amén. En su sueño grande metió lo que sea. Amén. Tú no puedes meter en tu cosa grande lo que sea. Tú tienes que ser celoso. ¿Qué le estás metiendo a tu olla? Hay gente que me está entendiendo, otros no. Tienes que ser celoso. ¿Qué es lo que tú le estás metiendo a tu olla? Este hombre le metió lo que sea. Tú no le puedes meter lo que sea a tus proyectos, a tu visión, a tu sueño, a lo que Dios te está diciendo grande. No se le puede meter lo que sea ni a quien sea. Él no sabía. ¿Qué pasó? Que no sabía. ¿Cómo es eso? Desconocimiento. Falta de entendimiento. No digo eso porque se ofende. Falta de entendimiento. ¿Usted me está escuchando? Yo no digo eso. Falta de conocimiento. ¿Usted me está escuchando? Y por su falta de conocimiento estaba haciendo algo que a la postre le estaba haciendo daño a los demás. Cuando no entiendes lo que pones en tu olla, terminas dañando a los que vienen a comer de tu olla. Algunos la agarraron. Vamos a seguir. ¿De qué yo le estoy hablando? Número uno, Dios se interesa en tu situación. Número dos, Dios siempre va a usar a alguien de Él para ayudarte a revertir esa situación. ¿Aló? Mira, ya digo un poco profeta, pero dijo, no, va a ser Eliseo, punto. Número 3, Dios te dice, con que tengas crisis, piensa en grande. ¿Usted me está escuchando? Yo siempre me acuerdo que cuando nosotros éramos mucho más chiquitos, Dios me habló y me dijo, actúa como si ya fueras grande. Y haz cosas como de iglesia grande, porque para allá donde vas. Yo me acuerdo que
no éramos sino unas 200 personas y éramos más locos que ahora. Y nosotros nos metimos al centro de convenciones más de una vez. Más de una vez. Y hacíamos las cosas gratis. Porque había gente que entendía. Y algunos no me entendían, pero bueno, si el pastor se mete en esto, vamos a meternos con él por donde salga. De todas maneras que va a pagar él. ¿Aló? ¿Usted me está siguiendo? ¿Es verdad que sí? Ahora, ¿por qué te traigo a colación esto? Porque tú estás mirando las cosas desde una óptica, una perspectiva. Pero la perspectiva divina nunca te ve como tú estás en tu momento actual. No, usted no me escuchó. Sino Dios te está viendo desde una perspectiva como la palabra dice. Aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será sobremanera grande. Ahora escuche. No le metas cualquier cosa a tu olla. Voy a ofender gente, advierto. Pero no le metas confesiones negativas a su olla. Porque meterle confesiones negativas a su olla es maldecir la olla. Y todo el que tome de esa olla lo vas a contaminar. No le metas chismes, no le metas contiendas, no le metas falta de perdón. No se lo metas. Porque si le metes eso a tu olla, estás amargando la olla. Y el que tome de esa olla, o sea, el que tome de ti, de lo que tú estás haciendo, ¿sabe qué va a decir? Hay muerte en la olla. Dios no te mandó a preparar una olla de muerte. Dios te mandó a preparar una olla grande que le dé vida y que le dé bendición a los demás. A veces uno está preparando una gran olla en la iglesia y hay gente que como no entiende, no la dice que va a ofender gente, no las amarga. ¿Por qué silencio? Díganme que eso es verdad. Pero hay una solución cuando la olla se amarga. Yo dije que hay una solución cuando la olla se amarga. Cuando tú estás amargado, amargada, cuando está amargada tu casa, tu negocio, y cuando se amarga la iglesia, hay una solución. Diga, la harina es la solución. ¿Qué? La harina. La harina con lo que se hace el pan. Y la palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es el pan. La amargura y la muerte se quitan cuando tú le pones a tu olla la palabra. Ponle a tu olla la palabra de Dios y la amargura y la muerte desaparece. Yo le daría un mejor aplauso al Señor por eso. Y yo le diría, Señor, le voy a poner harina a mi olla. No voy a dejar que me amarguen, no voy a dejar que me causen rabia, enojo, sino que le voy a poner la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. En vez de maldecir, le pondré la palabra. En vez de dividir, le pondré la palabra de unidad. ¿Usted me está escuchando? Dale con el codo a este, dale. Dale, dile, echa la harina a tu olla. Díselo. A veces tenemos un sueño bonito, grande, pero viene y nos amarga, mijo. Si te dejas amargar, perdiste la visión. Y empiezas a destilar muerte a los demás. Tu resentimiento, tu molestia, porque ya. Pero hay solución. Cuando yo cambio el amargo de las hierbas por la palabra. Levanta tu mano y dice, dígalo. Le pondré la palabra a mi olla. ¿Qué le vas a poner a tu olla? Algunos
entrara por ahí uno está escuchando, están hablando de sancocho. Sí y no. Oye, recuerda tu sueño grande, tu visión grande. Yo sé de lo que te hablo. Ahí me dan varillas por todos lados. Internet, los que escucho, los que no escucho. ¿Sabes por qué? Porque creo lo que te estoy predicando. Aló. Yo creo lo que te estoy predicando, lo creo. Yo creo que en el mundo tenemos aflicciones, ¿verdad? Pero creo en la otra parte. Yo creo que encima de eso nosotros podemos tener victoria. ¿Sabe qué? Yo prefiero que me digan triunfalista en vez de derrotista. Que me digan de prosperidad que de ruina. Mientras me digan así, ellos no saben y me están bendiciendo. ¿Y yo qué hago? No me dejo amargar la olla. Porque yo sé que hay algo grande que viene, que Dios está haciendo en esta iglesia, que no se ve, pero que lo está haciendo, y algo grande que se va a manifestar pronto. ¿Aló? Entonces, cuando le echaron la harina, el profeta dijo, ahora otra vez, repartan. Y comieron y dice, y se fue la muerte. ¿Y se fue qué? Diga, una segunda oportunidad en la olla. Yo quiero decirte en esta mañana que si tú cambias la amargura de tu olla por la palabra, viene, escríbelo hoy, viene una segunda oportunidad para tu olla. Yo no sé qué significa la olla para ti hoy. No sé. Yo sé lo que significa para mí. Pero si yo cambio la amargura de la olla por la palabra, el profeta dice, yo te digo hoy, otra vez, dale de comer a la gente. No, pero la primera vez casi se mueren. Esta vez no va a pasar igual. Alguien agarre eso. Usted me está escuchando. Alguien agarre eso. ¿Qué le estoy diciendo? Que si la primera vez amargaste la olla porque no sabías qué era lo que estabas haciendo y no entendías, hoy estás entendiendo. Por eso, cuando entiendes, cambias la amargura por la palabra, y cuando entiendes, viene segunda oportunidad, nuevo comienzo. Pero tienes que cambiar lo que estás poniendo en la olla. Aleluya. Y se acabó el asunto. Comieron. La gente como le gusta la comida bastante, ¿verdad? Y ya tranquilos, no. Apenas solucionaron el problema un rato. Pero Dios quería más, diga, Dios quería más. Claro que sí. Dice la escritura que de pronto se apareció un hombre de Balsaliza y le trajo al varón de Dios, dice la escritura. Léalo allí. Le trajo al varón de Dios. ¿Qué cosa dice? Panes de primicia. ¿Qué le trajo? ¿Qué le trajo? ¿Panes de qué? De primicia. ¿Y se los dio a quién? Al varón de Dios. Diga, al varón de Dios. Ok, ahí vamos. Este hombre yo no sé dónde salió. Este hombre, no sé humanamente quién lo mandó, pero divinamente sí sé quién lo mandó. Pero Dios preparó un hombre y se lo mandó al profeta Eliseo y a los profetas, a todos, eran como 100. Y los 100 estaban
pero ya la cosa estaba cambiando. Entonces no solo Dios quería que comieran ese rato, sino que Dios quería que más, diga más, más. No te conformes. ¿Cómo duele esto en algunas mentes? No te conformes porque se resolvió una situación en un momento, porque Dios no quiere solo resolverlo de momento. Usted me está escuchando. Más. Yo quiero decirte algo. Por ahí hay un tipo o una tipa o un man, como lo quiera llamar, llamado el hombre de Balsaliza, que Dios tiene preparado para ti. Ok. Gloria a Dios por lo que están entendiendo. Yo estaba meditando y digo, yo puedo ser el hombre de Balsaliza para alguien. Yo puedo ser la persona, yo, no estoy hablando de usted todavía, la persona que alguien necesita encontrar para ser bendecido. ¿Me estás entendiendo? O sea, hay una alguien que Dios siempre tiene preparado para su gente, que van a ser el punto de quiebre, de detonación. ¿Sabe para qué? Para bendecirte. Diga, Dios tiene un hombre de Balsaliza para mí. ¿Cuánto creen eso? ¿Ya está que lo cree? Cuando te hablo de eso, te estoy hablando de una conexión, contacto, qué sé yo. Y si tú estás necesitando eso, dice, lo que me falta es, Dios pues lo tiene preparado, pero cambia tu olla, cambia lo que pones en tu olla, porque Él vino después que la olla cambió. Ok. ¿Qué hizo este hombre? Este hombre le trajo al profeta, al varón de Dios, pongamos el varón de Dios, porque algunos no creen en profeta, entonces no vamos a ofenderlo, al varón de Dios. Y dice la escritura que le estaba las primicias. Aunque había crisis, este hombre tenía fe. Porque hay que tener fe para darle lo primero a Dios cuando hay crisis. Él dijo, aunque tengo crisis, primero es Dios. Ahora, ¿por qué él puso a Dios primero? Porque él entendió, diga, cuando entiendo dónde él iba a depositar, iba a poner su semilla, en qué ministerio, en qué lugar, bajo qué persona de bendición él iba a poner lo que estaba sembrando. Y yo no sé dónde vino este loco, hermano, porque hay que estar loco, pero tener fe. ¿Me está escuchando? Para darle la primicia a Dios en tiempo de gran hambre. Si la gente dice, lo primero que me entre con esto resuelvo. Pero cuando entiende, digo, no. Primero es Dios. Cuando entiende, no solo primero es Dios en lo financiero, que es el punto específico que te estoy hablando, sino que cuando entiende, primero es Dios en todo. En tu día, en tu trabajo, en tus estudios, en tu servicio a la iglesia. Cuando entiendo, no le daré al Señor nada que no me cueste.
como hizo David. Cuando no entiendo, busco la fácil y pongo cualquier cosa en la olla de Dios. Pero cuando entiendo, hago como David. Le están diciendo: mira, aquí tienes todo esto gratis para que tú le hagas un sacrificio a Dios. Digo, no. Digo, no, a Dios no le voy a dar nada que no me cueste, porque entiendo. ¿Usted me está escuchando? Yo puse la pausa y no la quité. Ok. No la quité, pero se disparó. Señores, cuando entiendo, me sucede como Jacob. Jacob también estaba en crisis. Jacob también estaba, hermano, emproblemado. Tenía problemas familiares, tenía problemas económicos. Imagínate. Pero un día que va saliendo de su casa, usted conoce la historia, así que la voy a hacer breve. Dice la escritura que él tiene un sueño en el lugar donde se queda dormido. En ese sueño él dice, él ve la escalera que está apoyada en la tierra y su punta llega hasta el cielo. Y no solo ve eso, sino que dice que veía ángeles que subían, que descendían más bien y subían por esa escalera. ¿Usted me está escuchando? Primero vemos que está soñando. Segundo, vemos que en ese momento Dios le conecta el cielo con la tierra. ¿En qué momento? En el peor momento. Si alguno tiene oído por ahí, oiga. El peor momento, Dios conecta el cielo con la tierra. ¿Aló? Pero allí en ese momento él ve lo sobrenatural manifestarse, los ángeles. ¿Aló? Pero no solo eso, sino que allí en ese momento Dios le empieza a dar una promesa. ¿Cuándo es que Dios le da la promesa? En el peor tiempo. Le dice: la tierra donde estás acostado te la dará a ti y a tu descendencia. Pero también en ese lugar dice la escritura que Dios le dijo: te voy a guardar en el camino donde tú vayas. Dios le promete ¿qué? Protección. Pero ahí en ese momento también Dios le dice: porque no te voy a dejar hasta que cumpla en ti todas mis palabras. Dios le está hablando de propósito. Entonces, fíjense todas las cosas que están sucediendo en un instante de la vida de este hombre. Todo lo que está pasando y en el lugar donde él se encuentra. Cuando dice la escritura que Jacob se despierta del sueño, dice la escritura así. Él dice: he aquí, Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Ha sido el lugar donde por primera vez he soñado, porque llegué en crisis, llegué mal. Ha sido el lugar donde he visto lo sobrenatural de Dios a mi favor y lo he visto manifestarse. Dios te sanó, te liberó, qué sé yo. Voy aplicando. Te bendijo, te restauró la familia, qué sé yo. ¿Usted me está siguiendo? Algo sobrenatural ocurrió. Porque sobrenatural no es sencillamente que la gente tiemble y se caiga al piso. Sobrenatural es cuando algo es en lo natural imposible solucionarse y Dios lo soluciona. Pasa por encima de lo natural. ¿Me está siguiendo? Por primera vez escuchó promesas de Dios. En ese lugar Dios lo guardó. Le dijo: te cuidaré. Y digo: tengo un propósito contigo y no te voy a dejar hasta que cumpla lo que te he dicho. Cuando Jacob despierta dice: Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Entendió al fin que Dios estaba en ese lugar donde él estaba. Cuando entiende eso, es inevitable. Dice la escritura
que levantó un altar, porque cuando entiende levanta altar. Y como estaba más pelado que rodilla de chivo, hermano, que pepa mango en la boca de un bocón y un dientón. Cualquier comparación con la realidad es pura coincidencia. Hay broma mía también. No tenía más nada, pero tenía su todo. Su aceite significaba su protección y su cuidado. Se ungía con ese aceite. Las víboras no venían a picarlo, a dañarlo, ni los insectos, ni nada. ¿Usted me está escuchando? Y le daba el calor durante la noche fría, porque usted sabe que el aceite es caliente, ¿o no? Dice, bueno, esto es lo que hay, pero levanta un altar y lo echó. Y dice la escritura que llamó ese lugar Betel, que significa casa de Dios. ¿Sabe qué dijo cuando entendió? Dijo, esa es mi casa. El que entiende todo lo que yo le he dicho, puede subir. Dice, esa es mi casa. El que no entiende habla mal de su casa. El que no entiende critica, juzga su casa. Dígame amén que es verdad. Y hay gente que lo hace, o deja que otros le pongan hierbas amargas en la olla grande de su iglesia. ¿Usted me está siguiendo? El que entiende cambia su idea del lugar donde está y lo ve como la casa de Dios y la puerta del cielo. El que entiende es allí donde levanta su altar, no en otra parte. Levanta su altar allí. ¿Qué es altar? Altar en la Biblia por todos lados es lugar de encuentro con Dios, intimidad, comunión con Dios, pero era también sitio de ofrenda. Nunca se ha levantado un altar sin una ofrenda. Por eso es que cogió aceite y lo echó, porque es en el lugar donde tú entiendes que es la casa de Dios, la puerta del cielo, tu Betel, donde tú levantas altar. Allí le dijo, Dios, mira, esa tierra te la voy a dar a ti. Y Jacob ofrendó a Dios en esa tierra que Dios le dijo, te la voy a dar a ti. ¿Usted me está escuchando? Yo escucho a gente emocionarse cuando decimos, vamos a comprar este sitio. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué tal si yo te pidiera una ofrenda hoy para comprar el sitio? No te lo voy a pedir, tranquilo. La olla es grande, el sueño es grande, pero no puedes echar cualquier cosa. ¿Y cuántos se ofenderían conmigo por allá y por acá y por todos lados? Mucha gente. Los que no entienden. Pero el que entiende diría, no puedo poner en la olla grande cualquier cosa, porque el lugar donde he soñado, donde he visto la conexión del cielo con la tierra, donde he visto lo sobrenatural, donde Dios me ha dado promesa, en ese lugar Dios dijo que me lo iba a dar a mí. ¿No me está escuchando? Y va a venir el momento en que vas a tener que decidir si esta es tu casa de Dios y tu puerta del cielo, y recordar la promesa que Dios dijo, que Dios nos ha dado un montón. Amén. El sitio donde estás, donde soñaste, donde lo sobrenatural se manifestó, donde Dios conectó el cielo con la tierra. Usted me está escuchando, donde recibiste promesa, donde has sido bendecido, aunque a ti ahora se te olvide. Esa tierra te la voy a dar a ti. Cuando entiendes, hace lo de la mujer tsunamita. Ya no entendía que el hombre que pasaba todos
todo el tiempo, de tiempo en tiempo por su casa y pasaba una vez y otra vez. Ella no entendía que era hombre de Dios. De pronto llegó un día y dijo: epa, ahora entiendo que este que pasa por mi casa es varón santo de Dios. Y lo he dejado pasar y pasar y pasar y pasar. Y entonces cuando entendió eso, te sabe la historia. Cogió y le construyó un apartamento, una casita al hombre, donde el hombre tuviera todas las comodidades. ¿Usted me está escuchando? Pero ya entendió que no era abuso del profeta. Uno, fue su decisión. ¿Aló? Y entendió que lo de Dios hay que honrarlo. El que entiende que es lo de Dios, levanta casa para Dios. El que entiende lo que es de Dios no tiene problema en levantar casa para Dios. Y si tiene que convencer al marido, lo convence. Y si tiene que convencer a la mujer, la convence. Pero dice: yo entiendo que este asunto es de Dios. ¿Aló? ¿Tú me sigues? Cuando entiendo, hago las cosas diferentes. Cuando no entiendo, siempre voy por otra vía. Y creo que mi vía es la vía correcta. Hay caminos que al hombre, dice la Escritura, le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. ¿Usted me está escuchando? No pongas, y me devuelvo, cualquier cosa en la olla de tu vida, en tu familia, en tu empresa, en tu lugar de trabajo, y mucho menos en la iglesia. Que lo que eches en tu olla sea palabra de Dios, que produzca vida. Pero no te olvides también, y aunque yo soy muy delicado en estar dando tiempo y cosas, me asusto cuando abro la boca para esto, que antes de que cierre este año aparecerá tu hombre de Balsaliza con la respuesta que tú estabas buscando. Escuchamos la enseñanza bíblica con el pastor Diomedes Ramos, un mensaje presentado por el Centro Cristiano de Avivamiento Mundo de Fe. Si desea conocer más acerca de nuestro ministerio, visítenos en la web www.dirramos.com. Centro Cristiano de Avivamiento Mundo de Fe, un lugar fácil de encontrar, pero difícil de olvidar.